saludar hoy a Juan Miguel Mosqueda Guijosa en esa sección de es viernes, el espíritu lo sabe, pero el cuerpo también, o es viernes, el cuerpo lo sabe y el espíritu también. Así es que me da gusto saludarte, Juan Miguel, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Mari? Muy buenas tardes. Un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Gracias. Y especialmente en viernes. En viernes. Sí, decían en matemáticas, ¿no? Que el orden de los factores no altera el producto. Dicen. Sí, dicen. Pero ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esa teoría. Hay algunas áreas, ya ves que te decía que hay algunas áreas que a veces no parecen tan lógicas, pero Ajá. que nos vamos por la fácil a veces. Pero bueno, son cosas que son parte de la vida. Sí, es verdad. Hay que seguir viviendo, disfrutando cada día, Juan Miguel. Y hoy que es viernes, ¿qué tema nos traes para irnos con una reflexión este fin de semana para que vayamos más enteros espiritualmente, corporalmente, mentalmente? Sí, la familia formadora de valores. La familia formadora de valores. Qué interesante. Se dice mucho que los valores hoy en día están perdidos, todos en la casa o en algún, no sé, en nuestra área laboral, siempre hay un espacio físico donde se guardan todas las cosas que de momento no se utilizan. Sí, es verdad. Yo recuerdo que trabajé en una empresa, teníamos el archivo muerto, y un día se me ocurre preguntar, me encuentro un guarache de una dama y ¿y este guarache? Seguramente es una secretaria que nunca más volvimos a saber de ella, por allá de estar escondida, ya no era muy eficiente que digamos. Y bueno, fue obviamente un comentario muy, muy jocoso, pero esto me lleva a preguntar si los valores no tendrán esa misma situación, que a veces no sabemos dónde quedaron, dónde están. Sí. Y aquí lo mencioné en alguna ocasión, no están perdidos, están en desuso porque todos percibimos o alcanzamos a entender cuáles son los valores y cuáles de ellos se han dejado de vivir. Lo que a veces no aterrizamos es que estos valores se tienen que vivir desde casa. Pero fíjate, los que somos papás, luego vamos por la vida trasladando esa responsabilidad que nos toca a nosotros hacia otras personas o instituciones. Por ejemplo, si yo mando a mi hija al colegio, pues allá que te formen en los valores, en la responsabilidad, en todo lo que conlleva cumplir con las tareas escolares. Pero no nos detenemos a pensar que esos valores se tienen que empezar desde casa. Todo ese aprendizaje se tiene que vivir. Y digo la palabra vivir porque a veces nos limitamos nada más a mencionar, pero se tienen que vivir para que tenga una repercusión más fuerte en nuestra vida. Antes se decía mucho este dicho de que el ejemplo, ¿cómo dice? Arrastra, pero las palabras... No, ejemplo... A ver ¿Cómo si va ese licenciado? ¿Cómo va a ver, licenciado? Pero bueno, da a entender que las sí, palabras ayudan, pero el ejemplo... Sí, es el que más te queda marcado. Y eso se nos quedaba muy, muy metido, ¿no? De hecho, a nosotros de esa forma nos educaron nuestros papás, pero ahora yo no estoy tan convencido. Mira, tú y yo vemos papás que son muy trabajadores y volteas y ves a los hijos y dices, tienen el ejemplo de padres responsables, trabajadores, y los hijos no lo son tanto. Es verdad, me ha tocado ver. Entonces, digo, ya esa idea ya no funciona. Pero no funciona en el sentido que a veces como papás no le damos ese énfasis de vivirlo. Por ejemplo, si yo a mi hijo le digo, es que fumar y la bebida son malas para la salud, pero me ven haciendo lo mismo, ya es incongruente, ¿no? Entonces, como hijo, pues hábilmente nos vamos a la conveniencia y ¿con tú qué lo cara haces, me dices, papá, sí. esto, no? Por ejemplo, y podemos citar algunas situaciones que a veces parecen muy sencillas, pero que eso va marcando la forma de cómo se conducen los hijos en la sociedad. El clásico ejemplo de cuando tocan a la puerta y es una persona que tú no quieres atender, dile que no estoy. ¿Qué le estamos diciendo al hijo? Pero no mientas. Sí, pero no mientas, ¿no? Sí. Las clásicas mentiras piadosas. Mentira es mentira. Es no verdad, hay mentiras estoy de piadosas. acuerdo. Mentira es mentira, como la envidia.
la envidia de la buena, ¿no? No, no Envidia hay, es sí. envidia. Es verdad. Y ahorita que estaban comentando toda esta situación que se dio con el certamen de belleza, Sí, pues salen a relucir precisamente los valores. O sea, hasta qué punto estamos dispuestos a hacer algo, a conseguir algo, y qué estamos sacrificando de nuestra persona, de lo que nos da valor como persona. Sí, ahorita los jóvenes están bombardeados con estas ideas de que para llegar, tú haz lo que sea para que estés en poder, para que tengas privilegios. Y se van dejando de lado muchas situaciones que van acabando con la dignidad de la persona. ¿Sí? sí, es Entonces, verdad. nadie, ninguna institución va a tener o tiene tanto poder en la formación de los valores como la familia. Porque decía un maestro con mucha razón, le decía a los papás, eh, miren papás, ustedes podrán estar en desacuerdo de la forma en como nosotros tratamos de educar aquí a sus hijos, pero ellos están en un horario aquí en la escuela. Saliendo de aquí se van a ir a su casa y ustedes son los que van a lidiar con ellos. Y es cierto, y así nos podemos ir a cualquier orden. Por ejemplo, quienes pensamos, hay que te enseñen o que te hablen de Dios en catecismo, las catequistas o el sacerdote, cuando la primera persona que le tiene que hablar de un Dios soy yo como papá. Todos esos valores tienen que venir de los papás. Los que ya somos de otras épocas, Ujú. pues lo tenemos bien entendido. Por ejemplo, ¿quién nos enseñó a hacer oración? Generalmente las abuelitas. A mí no. ¿A ti no? A mí no me tocó mi abuelita que me enseñara oración. Pero fíjate, al licenciado Al sí. licenciado. O sea, nuestros papás a lo mejor porque estaban pues en el trabajo, en el cuidado del hogar, y los abuelitos, sobre todo la abuelita que tenía un poquito más de tiempo, pues eran los que nos enseñaban a hacer nuestras primeras oraciones. Hoy en día la mayoría de nosotros no tenemos tiempo para hacer oración. ¿Qué vamos a enseñar a las generaciones que vienen detrás? Entonces, también tiene que ver con la transmisión de estos valores de generación en generación. Los papás dentro de la familia somos los que vamos transmitiendo estas tradiciones, todos estos valores. ¿Sí? Entonces, si nosotros no lo tenemos bien entendido, se van perdiendo muchas de estas situaciones, que muchas de ellas hacen un bien a la sociedad. Y tal vez Sí, por eso pues la sociedad está así, porque en la familia hemos dejado de vivirla. A la semana pasada, o más bien hace 15 días, decía yo, andamos buscando culpables de cómo está la situación y no volteamos a ver nuestra casa, a ver cómo anda, a ver cómo andamos en honestidad, en amor, en responsabilidad, en puntualidad, en el respeto a la autoridad. Este punto es tan importante que lo vamos dejando de lado. ¿Cómo pretendo yo que mi hijo respete la autoridad de un policía, de un adulto? Porque a muchos de nosotros nos decían, tienes que respetar a un adulto. No te decían, solamente si es tu tío, si te da dinero, no. Cualquier adulto teníamos que tratarlo con respeto. Ahora no. no. O sea, si tú le quieres llamar la atención a un niño que es desconocido, voltea y te dice, ¿tú quién eres? Ajá. Entonces, si tienes oportunidad de conocer su entorno familiar, te das cuenta que los papás son los primeros que demeritan la figura de la autoridad. Fíjate, ¿Sí? Juan Miriel, ahorita que estás hablando de esto, no estoy segura si es en Japón, pero es en un lugar asiático, en donde tienen la autorización adultos de llamar la atención a unos niños que estén averiando alguna, no sé, alguna reja, algún jardín, aunque no sean los papás, y es algo que toda la comunidad sabe, Sí. que entre todos son los papás de los niños cuando están haciendo algo que no deben de hacer, Sí, porque y los tienen muy papás en no se cuenta enojan. que lo que son el futuro. De Exactamente. hecho, bueno, yo soy fan de las series y los dramas coreanos Sí, últimamente, y ahí me doy sí. perfectamente cuenta cómo ellos tienen bien ¿Cimentados? cimentada el respeto hacia la figura del adulto. Le hablan con un total Respeto. respeto, sí, incluso me atrevo a decir con cierta reverencia a lo que representa el adulto mayor, ¿sí? Sí. En algunas tribus, bueno, pues quienes encabezaban o tomaban las decisiones importantes era el grupo de los ancianos, ¿sí? Entonces, todo esto tenía que ver con el establecimiento de normas a las cuales teníamos que respetar. En casa es donde se aprende todo eso. En casa es donde se establecen límites. En casa es donde dices,